tecnologías y todo esto que está pasando, y por ejemplo, hablé del impacto en el empleo, que es como el más evidente, pero, pero el impacto de la tecnología es mucho más profundo que el desempleo. Obviamente el desempleo es un tema importante, ¿no? Pero va más allá. Entonces, en la siguiente parte de la plática vamos a hablar un poco de este más allá y cómo debemos empezar a prepararnos a pensar, no solo como profesionistas, sino como sociedad, porque son temas muy profundos, ¿no? Entonces, vamos arrancando y espero que les guste el tema. Eh, Empiezo con una cita de Frankenstein y dice, Learn from me how dangerous is the acquirement of knowledge and how much happier that man is who believes his native town to be the world. O sea, el conocimiento luego de repente es peligroso, ¿no? Como lo demostró Frankenstein al crear un monstruo, ¿no? Y vemos otro quote de Sean Parker que dice, Facebook is likely damaging children's brain and definitely exploiting human psychology weaknesses. Entonces, vemos que la tecnología tiene peligros, ¿no? Peligros serios y un impacto que va más allá del desempleo mismo, ¿no? Que ya es un impacto. Vamos primero viendo un poquito de la historia del ser humano y de cómo tomamos decisiones o cómo guiamos nuestra vida. El ser humano era deocéntrico, es decir, en la Edad Media, la manera en que las personas decidían que estaba bien o que estaba mal, pues iban y le preguntaban al padre, ¿no? Oiga, padre, ¿está bien hacer esto? ¿Está mal hacer esto? En las culturas aztecas, los sacerdotes eran quien guiaban y decidían cuándo se plantaban las cosechas, ¿no? O sea, había que preguntarle a los dioses, ¿no? Entonces, la actividad humana era deocéntrica y quienes eran encargados de esa actividad guiaban o daban las respuestas. Yo iba y le preguntaba y ahí tenía la respuesta. La Biblia era la respuesta. Y luego después nos volvimos homocéntricos. Vino una corriente del humanismo en el que, bueno, cuando ustedes tienen un problema, van con el psicólogo. Ya no van con el padre, van con el psicólogo. Y entonces el psicólogo les dice, a ver, ¿y tú qué piensas? Y a ver, ¿y qué sientes? Y entonces pregúntate a ti mismo. Entonces vemos cómo el psicólogo nos invita a que seamos nosotros el que demos la respuesta. Entonces pasamos de ser teocéntricos a ser homocéntricos. Y dentro de este homocentrismo hay tres grandes corrientes. La corriente humanitaria liberal, la corriente humanitaria socialista y la corriente humanitaria evolucionista. Y describo brevemente cada una de ellas porque es importante en cómo contestamos, ¿no? En cómo tomamos decisiones. Si yo les digo, ¿qué es mejor, la música clásica o, o, o el rap? Bueno, si son humanistas liberales me van a decir, el que te guste más. Lo que te guste más, eso es lo que está bien. Lo que a ti te guste más, eso está bien. Si a ti te gusta más el rap, está bien. Si son evolucionistas, pues alguien que oye rap, pues es así como menos evolucionado, ¿no? Es menos sofisticado, es como música más primitiva, ¿no? Entonces, pues hay un juicio de, bueno, él está mal. O sea, está bien que le guste, pero está mal porque la música clásica claramente es mejor que el rap. Y si son humanistas socialistas, entonces el juicio proviene de, bueno, el que sea mejor para llegar a una mejor sociedad, el que tenga un propósito social, el que cumpla un propósito social. Ese es el que va a ser mejor. Si la música cumple un propósito social, luego entonces es mejor. Entonces, ni el rap ni la música clásica son buenos. Lo mejor sería Silvio Rodríguez o Calle 13. Hay un propósito de protesta y de transformación social. Entonces, la respuesta es otra. Pero la respuesta sigue saliendo del ser humano. No voy y le pregunto al padre. Entonces se vuelve homocéntrica. Y lo podemos ver hasta en la historia del arte. Cuando ustedes ven las pinturas del lado izquierdo, es la batalla de White Mountains. Y lo que ven aquí es cómo los arcángeles están arriba. O sea, Dios, peleábamos por Dios. Y abajo vemos al rey y peleábamos por el rey porque el rey era el representante de Dios en la tierra. Y hay un contexto heroico porque es deocéntrico. O sea, yo sirvo al ir a las cruzadas o al pelear por el rey, que es el representante de Dios, sirvo a un propósito divino.
Oye, que me voy a morir, que me van a cortar el brazo, que voy a sangrar, que va a haber mucho dolor, eso no importa. Pero cuando es homocéntrico, volteamos a ver el lado derecho de las pinturas, y estas son pinturas de 1929 y de 1994, que muestran los horrores de la guerra y el dolor que el ser humano siente. Y vemos cómo el arte pasa a ser deocéntrico, a ser homocéntrico, a reflejar lo que el ser humano vive. Y vemos entonces cómo hemos evolucionado. Pero ahora ya no somos deocéntricos y ya no somos homocéntricos. Ahora nos estamos moviendo a una cultura datacéntrica, en donde el Dios es la data. Y entonces ya no le preguntan al sacerdote, ya no se preguntan a ustedes mismos, ahora le preguntan a Google. Es más, ni siquiera le preguntan, Google les dice a ustedes. Vamos hablando de una pregunta humana profunda. A mi juicio, una de las preguntas más difíciles. A mis hijos les digo, hay dos preguntas que tienen que contestar difíciles en la vida. ¿Qué quieren estudiar y con quién se quieren casar? Y la segunda, el día de hoy la está contestando Google. O si no, Google Match.com y todo esto, quien les escoge la pareja y se las presenta y todo esto. Entonces, ahí podemos ver cómo nos estamos volviendo datacéntricos. Ya ni siquiera me pregunto a mí, le pregunto a Google con quién me quiero, con quién me debo casar. ¿Cuál es el mejor match para que sea mi esposa o mi esposo? Entonces, la tecnología tiene un impacto muy grande en desempleo, en desigualdad, nos puede volver superhumanos, tiene impactos de privacidad, tiene impactos de gobierno, tiene impactos en la humanidad misma. Ya exploramos brevemente el tema de desempleo y ahora lo que voy a hacer es abordar muy brevemente los otros temas de manera superficial, pero con la idea de hacerlo reflexionar de la importancia del cambio tecnológico, más allá del empleo mismo, ¿no? Empecemos con la desigualdad. Cuando ustedes ven los reportes de desigualdad, probablemente uno de los más famosos es el de Thomas Piketty, en el que muestra que un porcentaje muy pequeño, y si lo pueden ver ahí, el 1% de la población de Estados Unidos es dueña del 20%, perdón, de la población de Estados Unidos y de Europa del Oeste, es dueña del 20% de la riqueza. Y esto no era así en 1980. Sí, pues el 1% era dueña como del 12% y ahora es del 20%. Entonces, empieza a haber una desigualdad creciente, muy importante económica. Y lo pueden ver aquí, en la parte de abajo. De, del, de la riqueza global, se estima que para el 2050 el 1% de la población sea dueña de casi el 40% de la riqueza. Este es un tema seriísimo. Fíjense, el 0.01% va a llegar a ser dueño del 17% de la riqueza. La, la tecnología crea una desigualdad muy grande. ¿Por qué? Cuando ustedes voltean a ver, antes en Ciudad Guzmán había una persona que tenía la tiendita del pueblo y tenía empleados. Y el de la tiendita del pueblo era el riquito del pueblo y ganaba 10 veces más que su empleado. Y había una tiendita del pueblo igual en Zacatecas y otra en Lagos de Moreno y otra en Tepatitlán y otra en Tlaquepaque y otra en Tonalá. Y había un riquito en cada población y ganaba 10 veces más que su empleado. Llega la tecnología y entonces existe un rico, se llama Jeff Bezos. Y las personas que están trabajando para él ganan 1 millón de pesos menos que él. Y destruyó a todos los riquitos de todos los pueblos. Porque nada más hay una tienda que se llama Amazon. Y entonces el nivel de desigualdad se vuelve enorme. La tecnología habilita, consciente, inconscientemente, no voy a hacer juicios, simplemente estoy diciendo, la tecnología habilita la creación de riqueza que incrementa la brecha de riqueza de manera exponencial. Y ese es un problema. Y lo otro que es muy interesante es que la brecha de riqueza entre la gente que estudiaba y la que no estudiaba en 1989 era de 7.5 veces. Es decir, alguien que iba al ITESO en promedio ganaba 7.5 veces que alguien que no estudió. Para el 2016, alguien que fue al ITESO y estudió una carrera ganaba 11.1 veces más.
Entonces, ¿por qué? Porque estas personas que estudian saben cómo usar la tecnología y entonces se ven favorecidas. Y entonces la brecha crece y además favorece a un tipo de gentes. Y este es un tema. ¿Sí? Cuando ustedes están relajados, es cuando se desempeña mejor su cerebro. Qué chistoso, ¿no? Uno pensaría a lo mejor que cuando tiene adrenalina es uno más, el cerebro es más activo, pero no, es cuando están relajados que son más, su cerebro es más eficiente. Es decir, cuando tienen alpha waves, que es cuando están en un estado relajado, que son frecuencias de 9 a 14 Hz, es cuando realmente sus buenas ideas ocurren. Eh, entonces, lo que se ha hecho, eh, puedo poner transmisores que estimulan o inhiben las altas frecuencias cerebrales y entonces me ponen en un estado de mejor concentración. Hay un estudio bien interesante o un reporte muy interesante de una periodista que la meten a un simulador de estos de los Navy SEALs, en el que le salen un chorro de terroristas y le dan un rifle y los tiene que matar. Entonces dice, entras, dice, es tan real que estás aterrorizado. Dice, maté a 2 y me mataron. Yo me temblaba de miedo. Y luego me pusieron un TDCS, es decir, un aparato de estimulación transcraneal, en el que inhiben las ondas de alta frecuencia y entonces deja de sentir miedo. Entonces la meten otra vez al simulador, dice, entré, maté a todos, no me dio miedo y no me mataron. Es decir, empieza a ver la capacidad con la tecnología de crear superhumanos. O sea, yo le puedo poner a alguien un chip en la cabeza y entonces esta persona va a tener habilidades diferentes. ¿Por qué es esto un tema? Porque ¿quién va a tener dinero para los chips? Pues los hijos de Jeff Bezos seguros van a tener un chip, pero no todo el mundo va a tener un chip. Y entonces empiezo a hacer realidad el sueño de Hitler, que era crear una raza de superhumanos. Es decir, que tienen capacidades por arriba de los demás. Antes todos éramos iguales y obviamente los que estudiaban sabían más, pero el potencial era igual. Pero si yo puedo crear un dispositivo que se pone en el cerebro y que no todos tienen, y yo puedo memorizar mejor, aprender mejor, luego entonces estoy creando una raza de humanos que son mejores, pero son mejores en términos biológicos o fisiológicos. Y entonces la inequidad puede acelerarse. Eh, en China, He Jiankui es el primero que modificó el gen de dos gemelos, dos gemelas de hecho, eh, y modificó el gen CCR5. Y lo que hace el CCR5 es que en teoría las hace inmunes al SIDA. Eh, en toda la comunidad médica se puso de acuerdo en no hacer modificaciones del gen. Ese fue un acuerdo que los chinos violaron. De hecho, este es un tema de mucha controversia, ¿no? Entonces, son los dos primeros seres humanos genéticamente modificados. Y una de las cosas que después alguien de UC dijo es que este mismo gen también afecta a la inteligencia. Lo vuelve en teoría, incrementa sus funciones cognitivas. Entonces, los chinos ya están, o sea, ya están experimentando con modificaciones genéticas que alteran la capacidad intelectual de alguien. Y entonces la tecnología empieza a poder crear superhumanos. Y este es un tema muy serio. ¿Sí? No solo por los riesgos, obviamente, ¿no? Quién sabe qué salga, ¿no? Pero además, este tema del que hablamos de la desigualdad puede verse acrecentado todavía más. Y entonces estas películas de ciencia ficción que vemos empiezan a dejar de ser películas de ciencia ficción. Sí, ustedes ya lo vieron hace unas semanas, Elon Musk mostró su puerquito con su implante, que una empresa en la que él es inversionista se llama Neuralink, que desarrolla un implante en el cerebro, ahí lo pueden ver en el ratón. Y si tienen tiempo, vean en YouTube, hay gente que puede controlar brazos y cosas así.
Entonces, yo podría, en toda teoría, conectar el Internet, se los puedo conectar a su cerebro. Y entonces ustedes ya nada más están pensando y el Google les está contestando. Entonces ya no necesitan ni siquiera teclear. Y entonces tienen el conocimiento infinito de manera instantánea, ¿no? Entonces, pues esa persona, imagínense, ¿no? O sea, las capacidades que tiene. Privacidad. El Fourth Amendment de la Constitución gringa dice, el derecho de las personas en sus personas, casas, papeles y efectos contra cualquier búsqueda o confiscación no razonable no debe violar y no se debe violar a menos que haya una causa probable. Es decir, nadie tiene derecho a ver nuestras cosas, a entrar a nuestras casas, a ver nuestros papeles. ¿Sí? Eso está en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a la privacidad. Es un derecho básico. Cuando ustedes ven Permanent Record de Snowden, en el que habla de cómo Estados Unidos tenía un programa, X-Keyscore, en el que estaban conectados a los servidores y a los routers de todas las telefónicas del mundo de manera ilegal, ellos podían leer el mail de todo el mundo, ver cualquier website, ver el tráfico que entraba y salía de cualquier computadora y de cualquier laptop. Es decir, hay una violación a la privacidad enorme, pero más allá de eso, lo que nos debe asustar es que existe la tecnología para espiar a todos los individuos del mundo y que existe el software y la inteligencia artificial para monitorear todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces esto es una versión orwelliana de 1984, ¿se acuerdan? Donde había una televisión con una cámara en cada habitación y los estaban vigilando. China tiene 200 millones de cámaras en China. Es el sistema de surveillance masivo más grande en el mundo. Y ahora lo están extendiendo a este concepto de los créditos sociales. O sea, si yo me cruzo la calle, me resta puntos y entonces si después quiero pedir un crédito, te dicen, no, pues no tienes puntos porque tiraste basura en la calle, ¿no? O porque tiraste un chicle, porque las cámaras te están vigilando, ¿no? Entonces, el tema de la privacidad es un tema muy serio, ¿no? O sea, la tecnología tiene una capacidad de vigilarnos, de observarnos, de monitorearnos, que sobrepasa los límites de la privacidad. Y cuando a la gente le preguntan, oye, ¿a ti te parece bien que usemos tu celular para traquear si estuviste en contacto con personas que tenían coronavirus? El 50% dice sí, el 50% dice no. Porque, pues, o sea, si ustedes lo piensan, bueno, el fin suena noble, ¿no? Pero, ¿y para qué más lo van a usar? ¿No? ¿Y qué implicaciones tiene de privacidad? ¿No? Y obviamente, como lo pueden ver aquí, el 50% está de acuerdo y el 50% está en desacuerdo. Son temas, son dilemas éticos, dilemas morales. Cuando ustedes se preguntan a ustedes, ¿por qué no pago el uso de Facebook? ¿Por qué no pago el uso de LinkedIn? Y cuando ustedes ven aquí que LinkedIn, su valor de mercado es de 26 billones de dólares y ustedes no le pagan, la razón por la que ustedes no le pagan es porque ustedes son el producto que ellos venden. Cuando ustedes no pagan es porque ustedes son el producto, así de sencillo. Y lo que están vendiendo es a ustedes. ¿Y qué venden de ustedes? Lo que venden es sus datos. Y sus datos, en el caso de LinkedIn, valen 26 billones de dólares. Ellos. O son de todos. Es decir, ¿tienen derecho a usar mis datos? O bueno, o tengo yo derecho a usar mis datos. O tengo yo derecho a usar los datos de otros, ¿no? Es decir, si yo quiero poner una empresa que vende lo que sea, entonces pues me gustaría saber los datos de marketing que tiene Amazon. Porque si no los tengo, entonces Amazon tiene una ventaja competitiva sobre mí y no hay manera de que yo pueda competir con Amazon. Y entonces eso es un monopolio de facto. Hay historias reales,
hay una demanda de un third party, que gente que vende productos en Amazon, Amazon se da cuenta que es negocio y luego saca su propio producto. Esto yo lo leí, bueno, pueden ver aquí la noticia, pero cuando yo mostré esta noticia en una clase de ITESO, un alumno de ITESO me dijo, eso nos pasó a nosotros, de una empresa de Guadalajara. Entonces empezamos a tener discusiones de privacidad, de quiénes son los datos, quién tiene derecho a estos datos, los debería de usar todo el mundo o no, ¿quién los debe de usar? Gobierno. Hay un estudio de Kosinski que dice que con 70 likes los conoce mejor que un amigo. Con 150 likes los conocen mejor que su familia. Con 300 likes los conocen mejor que su esposa o su esposo. Es decir, a través de los likes que ustedes dan en Facebook, Facebook sabe mejor quiénes son ustedes que ustedes mismos. Y eso puede ser muy peligroso porque los pueden manipular. Digo, los pueden manipular para venderles cosas, pero los pueden manipular para muchas cosas, ¿no? Los conocen también que, ya lo dije, la gente se casa en línea, o sea, encuentra a su pareja en línea. Aquí pueden ver que el número de parejas heterosexuales que se conocieron en línea ya superó el 20%. Y de parejas del mismo sexo ya superó el 60%. Y eso es porque, pues, me conocen mejor que yo mismo. Hace muchos años tenía yo un grupo de ingenieros en la India y estaba yo cenando con ellos y les preguntaba un poco la lógica de este rollo de los matrimonios arreglados, los arranged marriages. Y uno de ellos me explicaba que, bueno, si ¿quién mejor para encontrarte pareja que tus papás? Tus papás ya están casados, entonces ya entienden qué skills se necesitan o qué características debe tener una buena pareja. Te conocen a ti mejor o igual que tú mismo. Te aman de manera desinteresada. Luego entonces, pues ellos probablemente están mejor calificados para encontrarte pareja que tú mismo. Y más allá de si estamos o no de acuerdo con esta lógica, esa lógica ahora se ha extrapolado al Internet. O sea, el Internet con 300 likes o con 500 likes nos conoce mejor que nosotros mismos y luego entonces pues nos encuentra parejas. Y ya lo estamos viendo, o sea, lo vemos aquí en el número de personas que encuentran parejas. Cuando ustedes ven el escándalo de Cambridge Analytica, cuando Christopher Wiley, que le llamaban el whistleblower, el soplón, platica lo que sea Cambridge Analytica, en donde Cambridge Analytica desarrolló un modelo que se llama The Ocean Model, en el que categorizan a las personas en 5 traits: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness y neuróticos. Y con ellos yo puedo saber qué inclinaciones políticas tienen. Entonces lo que hicieron fue primero, tomaron 320,000 personas que les pagaron dinero para contestar un cuestionario, y luego, ahí es donde las cosas se vuelven un poco grises, se robaron, obtuvieron, les vendieron 50 millones de récords de datos de Facebook, y entonces ellos pudieron influenciar la votación de Brexit y las elecciones gringas. ¿Sí? Y entonces Cambridge Analytica tuvo un papel en influenciar las decisiones electorales. Y entonces cuando ya empezamos a ver cómo alguien puede manipular nuestro voto, entonces estos ya son temas de controlar la democracia, porque entonces el mejor postor puede poner a su candidato y hacer que la gente vote por él. Y entonces, ¿cómo sé yo si una historia es verdadera en el Internet? Ah, bueno, porque pues, si yo estoy de acuerdo con ella, entonces es verdadera, ¿no? Y podemos ver también los ataques de los rusos en la democracia de Estados Unidos, que estoy seguro pasa en muchos más países, ¿no? Simplemente que en Estados Unidos se ha vuelto más evidente, pero estoy seguro que pasa me atrevo a decir, en todos lados, ¿no? ¿Qué hace más dinero que el béisbol y la industria de cine? Los slot machines. ¿Sabían eso? Los slot machines.
Las máquinas tragamonedas hacen más dinero que el béisbol y la industria de cine. ¿Por qué? Suena ridículo, ¿no? Porque son adictivas. Los slot machines son adictivas. Sus celulares son la versión sofisticada de un slot machine. Ustedes cada vez que están viendo Facebook, que le dan clic a un anuncio de Google, le dan dinero a alguien. Entonces, si a través de mis acciones alguien hace dinero, esa persona está incentivada a incrementar el dinero que hace. Y va a hacer lo que sea necesario por tratar de controlar nuestras acciones y nuestros clics en Facebook, en Google, en Amazon. Entonces, la pregunta es, ¿está la tecnología tratando de mejorar nuestras vidas o está la tecnología tratando de controlar nuestras vidas? Y la respuesta probablemente es ambas, pero tenemos que ser conscientes de ellos y empezar a pensar como sociedad cómo regulamos a la tecnología. Porque mañana va a haber robots que entreguen en las puertas de nuestra casa. Hay una empresa que dice que puede guardar todos sus recuerdos. O este es otro ejemplo, la realidad virtual puede destruir la industria de viajes. A lo mejor ahora con el coronavirus ya nadie va a querer viajar y puedo ver el Louvre mejor en mi realidad virtual. O sea, la tecnología va a transformar cómo vivimos, pero también tiene impactos y riesgos como sociedad que tenemos que ser conscientes. Entonces, esto nos pone a pensar de manera profunda qué significa ser humano. O sea, los universos de la mente es las sensaciones, las imágenes, nuestros afectos, la introspección, el autoconocimiento. ¿Sí? Porque si definimos ser humano como la inteligencia y la capacidad de tomar decisiones, la inteligencia artificial ya hoy es más inteligente y ya hoy puede decidir. Entonces, antes pensamos que ser inteligente consistía en identificar patrones y tomar decisiones. O yo identifico que una esposa debe tener estas características y entonces decido casarme con ella. El día de hoy la inteligencia artificial puede tomar una decisión mejor que yo en elegir pareja. Y entonces, si yo ya ni siquiera elijo a mi pareja, entonces, ¿en qué consiste ser yo? Platón decía que la humanidad se define como la serie de virtudes, ¿no? El coraje, la justicia, la temperance, la generosidad, el ingenio, la amistad, el ser verdadero, la magnificencia y la grandeza del alma. Santo Tomás también tenía 7 virtudes, heavenly virtues, ¿no? Entonces, la tecnología nos pone a repensar qué significa ser humano y nos confronta con qué significa ser humano. De tarea, aquí les dejo todo este material, todavía no acabo, pero aquí les dejo todo este material. En la cuarentena tienen suficiente material para revisarlo, o sea, desde los documentales de The Rise of the Robots de BBC, de Facebook Dilemma, es un documental de Frontline de 2 capítulos muy bueno, de Grey Hack, que narra Cambridge Analytica, de Amazon Empire, Snowden, la película, o el libro, el que quieran, es muy bueno. The Economist tiene un documental sobre todo el sistema de surveillance de China y PBS también Frontline tiene otro reportaje. The Gene, que es un muy buen reportaje alrededor de la manipulación genética. Thin Ice, alrededor del calentamiento global. The Social Dilemma, que acaba de salir en Netflix. Y finalmente, The Age of Surveillance Capitalism, de una profesora de Harvard, ¿no? Que habla de estos dilemas de la privacidad. ¿No? Este libro acaba de salir, es un profesor de filosofía de Harvard, y se hace la pregunta de qué nos ha llevado a estas sociedades, a este crecimiento de este descontento popular que ha llevado a la presidencia a Trump, a Obrador, a Bolsonaro, todos estos movimientos populistas que representan, más allá de si estamos o no de acuerdo con ellos, representan un descontento social, ¿no? Y el primer diagnóstico que uno podía hacer es que este descontento popular, este enojo popular proviene de tensiones raciales o étnicas, o de género hacia las élites, ¿no? Hacia los fifis,
hacia la mafia del poder. Ese es un diagnóstico que se hace en el caso de Trump hacia los inmigrantes, en el caso de Europa hacia los sirios. Build the wall. Entonces, todas estas diagnósticos populistas, ¿no? Que le echan la culpa a los chinos, a los mexicanos, a los fifis. Pero ese es un diagnóstico superficial y bastante mal entendido. El diagnóstico, el segundo diagnóstico, y esta es una transcripción del libro de Michael Sandel que me parece muy, muy precisa. Dice, el segundo proviene realmente de la globalización y la tecnología. Las habilidades que hoy se necesitan es innovación, flexibilidad, emprendedurismo y un deseo continuo de aprender nuevas cosas. Toda esta gente se ha visto desplazada por la tecnología y la globalización y quisieran regresar de manera nostálgica a la vida que tenían antes y eso no se puede. Ni la globalización ni el avance de la tecnología se puede revertir, ni se va a revertir. Además, la tecnología tiene muchas bondades, digo, son evidentes, pero la manera de resolver esas ansiedades y esos problemas es realmente a través de la educación. Y es ahí donde como sociedad tenemos que repensar el impacto de la tecnología, el discurso político, el discurso social. Y cómo como sociedad podemos sí tomar ventaja de la tecnología, los 133 millones de nuevos trabajos, las oportunidades gigantescas que hay, pero también tenemos que ver cómo vamos a moderar estos peligros, ¿no? Como diría R.E.M., it's the end of the world as we know it. And I feel fine. Bueno, fueron 4 TED Talks. El primero es nuestras habilidades del futuro, tanto organizacionales como individuales, se pueden desarrollar. Si no creemos eso, no tenemos futuro. El futuro ya pasó y se mueve a una velocidad cada vez más rápida. La industria se tiene que convertir en la universidad, en University 2.0. Y finalmente la tecnología nos trae oportunidades interminables. O sea, cuando voltean a ver el potencial de todas estas tecnologías disruptivas, la que quieran, la cantidad de ideas de negocio, de potenciales de negocio, de, de, de creación de riqueza, de resolver problemas, los problemas reales de la sociedad, que no tenemos agua, del calentamiento global, de la pobreza. O sea, las tecnologías nos permiten resolver todos esos grandes problemas. Pero también su impacto requiere una reflexión sobre la sociedad que queremos en el futuro y qué significa ser seres humanos. O sea, ¿cuál es la definición de nuestra humanidad, ¿no? Y con eso termino, To Infinity and Beyond. Miguel, si te parece bien, lo abrimos unos